Saludos estudiantes, les habla su profesor Ricardo Chica Gelis. Estoy encargado de la materia Teorías de la Comunicación 1. Es una materia relativa integrada al programa de comunicación social de la Universidad de Cartagena. Este es básicamente un video de presentación. En este video de presentación de la materia vamos a hablar de dos cosas. Por una parte, teoría de la comunicación, ¿para qué? Y por otra parte, cuáles serían los 3 o 4 conceptos más importantes dentro del desarrollo del curso. Bueno, en primera instancia, la teoría de la comunicación, ¿para qué? Bueno, es fundamentalmente para contribuir a la formación de la identidad profesional del comunicador social. El médico habla como médico, piensa como médico, actúa como médico. Igual podemos decir de los estudiantes de Derecho, piensan como abogados, actúan como abogados, toman decisiones con base en el pensamiento de las leyes. La pregunta es, ¿cómo actúa el comunicador social? Pues habla como comunicador, piensa como comunicador y tiene una identidad profesional y un perfil profesional en tanto comunicador. En ese sentido, las teorías de la comunicación contribuyen a la construcción de ese perfil profesional, el cual, a mi modo de ver y en virtud de las lecturas que vamos a estudiar, la teoría de la comunicación y la identidad del comunicador social supone entonces la formación de un profesional de la expectativa, de un profesional de manejo de la expectativa, de un profesional que conoce la expectativa, que trabaja con un material social y cognitivo que es la expectativa. Entonces, ojo, porque la teoría de la comunicación sirve para formarnos un pensamiento comunicacional relativo al manejo, a la comprensión de cómo funciona la expectativa en las audiencias, en los públicos. Y en la medida en que yo, digámoslo así, estudie la expectativa desde un enfoque sociológico, desde un enfoque económico, desde un enfoque sociológico, de un enfoque, digámoslo así, cultural, voy a entender, me voy dando cuenta que se trata de uno de los aspectos más cruciales en el devenir de la sociedad y sobre todo en estos tiempos que corren. Entonces, teoría de la comunicación, ¿para qué? Para comprender fundamentalmente la expectativa. Y para esto viene la segunda cuestión. Hay una serie de conceptos que a mi juicio son basamento de todo este estudio de la expectativa. Lo primero es que yo pienso que la expectativa, que es una operación mental, una operación cognitiva, que tiene que ver con la incertidumbre que tú tienes con respecto a lo que va a pasar. Es por eso que los periódicos salen diarios, porque tú manejas eso, tú estás esperando que ocurra y que te cuenten lo que ocurre, por ejemplo. Bien, pero esta experiencia de la expectativa está en un marco histórico. Esta experiencia de la expectativa está situada en un contexto y en un devenir muy importante. Y por eso es que nosotros trabajamos aquí el concepto de modernidad. Porque la expectativa en tanto medios de comunicación, la expectativa en tanto sus manifestaciones organizacionales, la expectativa en tanto sus manifestaciones sociales y culturales, la expectativa en tanto industrias culturales o industrias de la noticia, son producto de un proceso mucho más complejo que aparece en Europa desde hace unos 500 años y es la modernidad. Entonces, entender la modernidad me ayuda a entender el devenir de la expectativa. Por otra parte, tenemos otro concepto bien importante para poder trabajar lo que significa la expectativa y la formación del pensamiento comunicacional, y es el concepto de esfera pública, es el concepto de espacio público, el concepto de opinión pública. Ojo, porque este concepto de opinión pública tiene que ver muchísimo también con la modernidad, toda vez que podemos entender este largo proceso que aparece en Europa, pero que luego se riega por todo el mundo, tiene que ver con la aparición de la subjetividad. Tiene que aparecer con el conocimiento, el reconocimiento y la valoración del individuo como tal. Es decir, la capacidad de dudar, la capacidad de pensar, la capacidad de
de entablar interrogantes, debates, participar de debates. Todo esto tiene que ver entonces con la opinión pública moderna. Entonces, esto, fíjense cómo el tema de la expectativa tiene que ver entonces con esta compleja formación dada en la aparición del individuo, ¿verdad? Como un sujeto de derechos, como un ciudadano, como una persona que participa y que es consciente de esos derechos, y es allí en donde la opinión pública aparece principalmente producto de una contradicción entre el interés general y el interés particular. Esa contradicción es, no es compatible. No es compatible, y esto es lo que va generando el tema de la opinión pública. Bien, otro concepto que vamos a trabajar entonces es el de la información. El concepto de la información es clave porque es y no es al mismo tiempo. El concepto de la información en la vida cotidiana supone la precisión. ¿Qué hora es? Las 9 de la mañana. Pero en el pensamiento comunicacional, la información, el concepto de información viene de la teoría informacional de comunicación de Shannon y Weber. Estamos entonces hablando de una teoría que valora la interacción entre lo que se sabe con lo que está por saberse. Es decir, entre la redundancia y la entropía, lo que se sabe y lo que está por saberse. Cuando hay una interacción entre el conocimiento previo, es decir, lo que sabemos, es decir, la redundancia, con lo que está por saberse, es decir, la nueva información, ¡ping!, aparece la expectativa. O aparece matemáticamente lo que se conoce como la incertidumbre. O también se habla del segundo principio de la termodinámica, en este caso la entropía. ¿Qué es la entropía? Lo que está por saberse, y hay más comunicación, hay más sentido de la información entre en lo que está por saberse que en lo que ya se sabe. Entonces, ojo, porque aquí hay un ejemplo muy interesante que pone John Fiske, que es el autor que vamos a seguir, entre otros, que es el de una moneda. Él dice, ¿qué es lo que se sabe de una moneda? La que tiene dos caras. El sello, cara y sello. Eso es lo que yo sé. ¿Qué es lo que está por saberse de una moneda? Cuando yo lanzo la moneda al aire y no sé en cuál de las dos caras va a caer. Entonces hay más información en lo que está por saberse que en lo que se sabe. Bien, y por último hay otro concepto bien importante que es el concepto de comunicación propiamente dicha, y es un concepto basado en todo lo que es el pensamiento cultural, y en ese sentido se entiende la comunicación como la construcción social del sentido, la negociación social del sentido, la formación social del sentido, y ahí amarramos otra vez con opinión pública. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de la importancia del concepto, de la relevancia del concepto de comunicación vista como una construcción social del sentido, ahí vamos a ver entonces la aparición de ciertos autores como Humberto Eco o Charles Sanders Peirce, que es un filósofo del siglo XIX norteamericano, pero que, digámoslo así, contribuye con esta visión culturalista de la comunicación y que se va complementando con otras visiones como la de Ferdinand de Saussure en Europa, ¿verdad? Y ahí vamos viendo cómo realmente la comunicación se constituye en un debate que comienza en el siglo XIX y que se desarrolla a lo largo del siglo XX, hasta que finalmente lo que aparece son unos mapas con distintos debates. Los debates más importantes o los paradigmas más importantes de la comunicación son precisamente el funcionalismo, el constructivismo o estructuralismo y el pensamiento crítico. Entonces son tres grandes debates, tres paradigmas clásicos en el pensamiento comunicacional. Lo repito, el funcionalismo, el estructuralismo y el pensamiento crítico, y tú te vas dando cuenta que al interior de esos paradigmas hay enfoques, hay teorías y hay conceptos. Y ya todo eso es un mapa, porque los tres debates son enriquecidos con autores, precursores y abanderados allá en Europa, en Estados Unidos y en América Latina. Entonces tenemos, y en el Caribe, tenemos pensadores muy importantes. De Jamaica, por ejemplo, tenemos a Stuart Hall. En América Latina tenemos un pensador muy importante, el hispano-colombiano
Jesús Martín Barbero, o tenemos el argentino-mexicano Néstor García Canclini, o tenemos el mexicano Carlos Monsiváis. Realmente ahí encontramos una serie de enfoques, lo repito, teorías y conceptos en donde uno tiene que seguirle la pista a los debates. Y eso es el pensamiento comunicacional. Muchas gracias por su atención.